otro día le escribí al pastor sobre la posibilidad de reunir donaciones acá y gracias por ello. Y bueno, me dijo si es que podía predicar acá y le dije encantado de la vida. Y mientras estaba buscando el tema, decía, Señor, ¿y ahora cuál es el tema para dar este día? Y buscando unas imágenes en la computadora, vi una imagen de Movilicemos. Movilicemos es una organización misionera que forma misioneros para el campo. Y el tema decía, les voy a leer el tema. ¿Por qué buscar un llamado cuando tienes un mandamiento? Hace años, hermanos, aquí va otro testimonio, yo servía en una iglesia en Durán, en el cantón Durán, de la provincia del Guayas, en una iglesia donde pastorea el pastor Hernán Arias. Dios lo usó a él para que mi padre, mi abuela y mi persona viniésemos a los pies de Cristo. Pastoreé en la iglesia, tuve el privilegio de servir en esa iglesia de ahí. Y la hija, un día surgió un tema de conversación ahí y ella dijo algo clave, algo crucial, que me retumbó mi manera de pensar y siempre he recordado esa frase. Y dice, mientras se pierde el tiempo buscando el llamado, miles y miles de personas se pierden, mueren sin Cristo. ¿Sí? Y vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 9:23. Lucas 9:23. ¿Para qué buscar un llamado si tienes un mandamiento? Es una pregunta que hace, ¿ya? El tema es una pregunta. ¿Para qué buscar un llamado si tienes un mandamiento? Y el texto es Lucas 9:23, ¿sí? En la Reina Valera, para quienes tienen la Reina Valera, ¿ya tenemos ya? Amén. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso dice a la Reina Valera. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Esa dice la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, las traducciones son buenas porque nos ayudan a entender un poco mejor la palabra, ¿sí? Vamos a ser más profundos y vamos a la traducción del lenguaje actual, ¿sí? ¿Y qué dice? Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Hermanos, yo hoy tengo mi planificación, ¿sí? ¿Cuál es mi planificación hoy? Les comparto. Bueno, termino la prédica, por ahí estar conversando con algún otro hermano, el pastor, y bueno, en la tarde ya salgo para allá otra vez a Morona. Esa es mi planificación. Pero yo no sé qué me repare después. Esa es mi planificación humana, ¿sí? Yo no sé qué me repare más despuesito, ¿sí? Entonces quizás usted vino con una planificación de hoy, ¿no es cierto? Bueno, Señor, hoy salgo a las 11 o a las 12 de la iglesia y voy a hacer esto. Pero ¿qué dice la Lucas 9:23? Les voy a leer otra vez. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo. ¿Sí? Entremos al tema. Y para esto, hermanos, ¿qué es el famoso llamado? Y yo decía, impresionante, es impresionante Dios. Yo le decía al pastor Pavón, ¿algún tema en especial?
el que Dios ponga. Y todo encaja, hermanos. Hoy la enseñanza de la hermana sobre los dones, la misma alabanza del llamado. Justo estaba ahí, llamado de Dios, decía. ¿Sí? Todo encaja, hermanos, en cuando el Señor arma todo y qué es lo que queremos, qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Pero vamos a desmenuzar. Esto está dividido en dos partes. Hoy voy a dar la primera parte y el pastor Pavón ya les estará diciendo cuándo estaré de viaje otra vez acá y se dará la segunda parte. ¿Ya? Vamos a desmenuzar todo esto. Primero, ¿qué es el llamado? ¿Sí? ¿Qué es el llamado? Para recibir el llamado de Dios hay que cumplir ciertos requisitos, mis hermanos, ¿sí? Para recibir el llamado de Dios hay que cumplir ciertos requisitos. Uno, arrepentirse de los pecados. Para esto tenemos el pasaje de Isaías 1:8 y Apocalipsis 3:20. Usted los puede ir anotando, yo les leo, ¿sí? Isaías 1:8 en la traducción del lenguaje actual dice: vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Gracias, mi hermana. Si nos ponemos de acuerdo, si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con una tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Y Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Para recibir el llamado de Dios, primero hay que arrepentirse de los pecados. Hay que cumplir ciertos requisitos y uno de esos es arrepentirse de los pecados. 2, tener una relación con Jesús, una conversión para poder experimentar en plenitud a Cristo. Si la persona ya se arrepintió, hermanos, ya confesó sus pecados, ¿sí? Y Dios ya le ha perdonado, salta aquí una pregunta: ¿cree en Jesús y hace todo lo que Él le ha mandado a hacer? Es una pregunta, hermanos, ¿sí? Usted ahí se la contesta, ¿ya? ¿Cree en Jesús? Ya, uno puede decir, ya, creo en Jesús, pero ¿estoy haciendo lo que Él me ha mandado a hacer? Es una pregunta. Hermanos, no basta con arrepentirse de los pecados, tiene que haber una conversión total. La persona tiene que nacer de agua y del Espíritu. Jesús fue claro con Nicodemo, le dijo: si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Textualmente dice así Juan 3:5, en la Nueva Traducción Viviente. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Textualmente. Y Juan 3:16-18 dice, hermanos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 3 preguntas, hermanos. ¿Sí? 3 preguntas saltan aquí. ¿Ya confesó sus pecados? ¿Ya se arrepintió? ¿Sí? ¿Ya tiene una relación con Jesús? ¿Está haciendo lo que Jesús nos dio ejemplo de lo que hiciéramos después? Porque Él llegó a decir: mayores cosas harán en mi nombre. ¿Sí? 3 preguntas. Usted se las va a contestar ahí. 3. El llamado de Dios es una invitación a tener una relación con Él y hacer algo dentro de su plan. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero Dios continúa llamando a sus hijos a cumplir planes específicos.
Veamos dos casos. Moisés. Vamos, aquí sí, por favor, ayúdenme abriendo sus Biblias. Éxodo 3, 1 al 6. Éxodo 3, 1 al 6. Vamos a ver dos casos. Moisés y Samuel. ¿Cómo Dios los llamó a ellos? Éxodo 3, 1 al 6. Éxodo 3, 1 al 6. Amén. ¿Sí? Hermanos, yo estoy con la versión Nueva Traducción Viviente. Tengo algunas traducciones para que se entienda un poco mejor, ¿ya? Dice, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza, diciendo, Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Segundo caso, vamos a Samuel. Primera de Samuel 3, 1 al 11. Primera de Samuel 3, 1 al 11. Primera de Samuel 3, 1 al 11. ¿Ya? Primera de Samuel 3, 1 al 11. Amén. Asimismo, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajeros del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó, ¿Samuel? Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Algunos puntos, hermanos, del llamado aquí. 1, Dios te llama primero a acercarte a Él. No recibimos un llamado sin antes
acercarnos a Dios, hermanos. ¿Usted quiere un llamado? ¿Qué tiene que ser primero? Acercarnos a Dios, ¿no es cierto? 2, Dios te llama a servir tanto a Él como a su pueblo y por ende a las personas inconversas. ¿Sí? No solo se trata de que, voy a recibir el llamado y voy a tener los dones y luego, no. Dios te llama, primero, Dios te llama primero a acercarte a Él. 2, Dios te llama a servir tanto a Él como a su pueblo y por ende a las personas inconversas. Hermanos, muchas las veces servimos al pueblo adentro, pero no servimos a la gente afuera. ¿Sí? El pastor Pavón está hablando bastante de misiones aquí. Y quizás usted ha escuchado la palabra eclesía. ¿Qué quiere decir eclesía? Hacia afuera, no hacia adentro. ¿Ya? Entonces, si usted está viniendo a las enseñanzas del pastor, usted ya debe estar familiarizado con estas palabras. Preguntas. ¿Usted ya se acercó a Él? ¿Usted ya se acercó a Dios? ¿Tiene una relación con Dios? ¿Sirve usted a Dios y por ende sirve a las personas? Preguntas, ¿sí? Usted se las va a contestar. Si usted está buscando un llamado, entonces tome en cuenta estos puntos. Usted es llamado a tener una comunión con Dios y lo acabamos de ver, ¿sí? Usted primero de lo primero es llamado a tener ¿qué? Una relación ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Dios llamó a Moisés y llamó a Samuel, 2 ejemplos, porque hay muchos ejemplos en la Biblia. Y los dos, ¿qué hizo primero Dios? ¿Qué hizo? Que primero se acerquen. Y luego les dice lo que tienen que hacer. ¿Sí? 2, usted es llamado a dar a conocer su mensaje de salvación. Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, naciones en el original es etnias, ¿sí? No quiere decir que usted tiene que viajar a Perú, a Tailandia, a Rusia, no, es etnias. Puede ser que entre ustedes hayan venezolanos, puede ser que entre ustedes hayan colombianos, puede ser que entre ustedes hayan shuar, achuar, guaranis, lo que sea, ¿sí? Es etnias, lo que está cerca de usted. ¿Sí, hermanos? 1, usted es llamado a tener una comunión con Dios y acabamos de ver. 2, usted es llamado a dar a conocer el mensaje de la salvación. ¿Sí? ¿Quiero un llamado? Estoy buscando un llamado. La hermana en la mañana la escuchaba, decía, estoy buscando los dones son parte del llamado. Cuando, qué sé yo, un carpintero va a hacer algún trabajo de su profesión, ¿qué necesita? Herramientas, ¿no es cierto? Y con el llamado, ¿qué van? Los dones que serían las herramientas. Hermanos, Dios nos llama y nos deja vacíos. No, también nos da las herramientas. ¿Sí? En una comunidad de allá de Pablo VI, el cantón de Pablo VI, les decía, hermanos, si les hablo mucho de misiones, no necesariamente quiere decir que ustedes salgan. Es mi llamado. Quizás el suyo sea otro. ¿Sí? Usted, con una relación con Dios, se va a dar cuenta qué es lo suyo. ¿Sí? Así como decía la hermana, ¿cuáles son sus dones? ¿Cuál es su llamado? ¿Sí? El llamado es amplio, hermanos. Lo que estamos viendo aquí son unos breves puntos, nada más. Es muy amplio el llamado. Es como decir si suma y resta es matemáticas. ¿Suma y resta es matemáticas?
No, hay más dentro de la matemática. Suma, resta, multiplicación, división y raíz cuadrada, en fin. ¿Sí? Esto es amplio el llamado. 3. El llamado no es postergable, hermanos. Segunda de Timoteo 4:2. Le voy a leer en la traducción lenguaje actual. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Voy a leerles en la Nueva Biblia Viva. Es otra traducción. Me encanta porque dice, con urgencia predica la palabra de Dios. Hazlo sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y para esto, hermanos, tengo 2 testimonios que me ocurrieron acá. Hace mucho tiempo yo andaba en un auto trabajando en unas aplicaciones. Bueno, hay una guerra entre taxis y estas aplicaciones, ¿sí? Dejemos eso de lado. Hermanos, así como asaltan a los taxistas, también asaltan a estos que trabajan en estas aplicaciones. Y tenía que pagar el arriendo, hermanos. Tenía que pagar el arriendo. Y yo trabajé todo el día lunes. Ese carro tiene pico y placa el día martes. Trabajé todo el día lunes y mi plan era irme hasta las 4 de la mañana, ¿sí?, del martes. Ya a las 5 guardar el carro porque ya se venía el pico y placa. Hermanos, a las 2 de la mañana, por allá por Tumbaco, por allá, me sale una carrera y entran 3 personas al auto. Y me dicen, por favor, llévenos a Yaruquí. La carrera decía ahí mismo en Tumbaco, por eso la cogí. Cuando me dicen llévenos a Yaruquí, me entró un miedo, hermanos. ¿Ya? Dios mío, ¿y ahora? No, le digo, pero la carrera, ustedes me están pidiendo para otro lugar, ustedes me están diciendo otro, Yaruquí no tiene nada que ver con el lugar que ustedes me están diciendo, ¿sí? Es como que cojan aquí y me digan, llévame al condado, y de repente llévame a Plantecho. O sea, ¿qué tiene que ver condado con Plantecho? No tiene nada que ver, ¿sí? Me entró un miedo, hermanos. Dentro de la psicología, el miedo es algo que nos ayuda a estar alertas. En cierta medida es bueno el miedo. Ay, el Señor iba con los pelos de punta, hermanos, con los pelos de punta. Dios mío. Y orando, ahí en silencio, Señor. Pasé una gasolinera y gracias a Dios hubo otra, hermanos. Y entré ahí, le digo, voy a poner gasolina. Puso gasolina, pero yo dije, aquí es el momento. Tengo que apagar el auto y todo. Hermanos, apagué el auto, ya se apagó la gasolina y guardé el celular. Por la misericordia de Dios no se dieron cuenta ellos que yo ya estaba guardando las cosas. Guardé mi celular, guardé la billetera, cogí las llaves del carro y me salí del carro. Y les dije, señores, no les voy a llevar. Uno de ellos se puso bravo, hermanos, y me dijo, ya hasta tal punto que me dijo, tú no sabes lo que te voy a hacer. Ay, dije, basta estas palabras, estos me quieren asaltar. Hermanos, me alejé un poco para pedir ayuda a otro carro y lamentablemente en esa gasolinera justo es de esas gasolineras que tienen una persona, una, y no había ni guardia, nada, de 2 de la mañana. Y el otro, el señor, en vez de, bueno, digo, sí, es verdad, o sea, a veces uno tiene miedo de abrirle la puerta a desconocidos. Él cerró las ventanas y puso seguro más bien. Dios mío, y me comenzó a perseguir uno de ellos. Gracias a Dios se regresa al auto a revisar el auto. Y yo estaba a una distancia de una media cuadra.
Y yo dije entre mí, si no corro ahorita, él corre y me gana. Y ahí sí, Dios mío, que me gana. Hermanos, corrí y me fui a esconder hasta que llegó la policía. Llamé a mi primo. Bueno, en fin, ese fue el primero. El segundo, me quedé. El plan era trabajar hasta las 7 de la noche, 7, 8 de la noche, ya regresarme a casa. Y cogí la última, bueno, no sé si hubiera sido la última, pero cogí esa carrera. Hermanos, era un joven, con un niño. Yo le decía a mi primo, porque ese auto es de un primo, yo le decía, yo qué me iba a imaginar que iban a ser ladrones. Estaban usando al niño como distractor. Pobre niño, que le enseñan que eso es normal. Hermanos, entra otra persona, me dice, vamos a ver a mi esposa, dice. Vamos a ver a mi esposa, dice. Y bueno, estábamos esperando y entró otro señor y se puso detrás mío. Cuando me agarra de aquí del cuello y me pone un cuchillo aquí. Se llevaron el celular, se llevaron la plata, Dios mío, Jesús. No sé en qué momento la llanta delantera la dejaron reventando, no lo sé. Se dañó hasta la llanta porque en ese susto, man, yo que iba a perseguirlos. Yo cogí el carro, prendí y me fui y la llanta se dañó porque no me había dado cuenta que estaba baja. Hermanos, me dio miedo y yo esto lo interpreté de que yo tenía que estar, o sea, estoy sirviendo al Señor, hago viajes cortos, digo, bueno, basta, Señor, creo que es basta con lo que hago. Pero el Señor dice, ¿qué decía el pasaje anterior? Hay que hacer lo que Él quiere, ¿no es cierto? No lo que yo quiero. Yo, hermanos, lo interpreté y dije, tengo que irme. Yo. Mi primo con el que vivía, hace años, él tuvo una experiencia de robo, él tiene carro también, ¿sí? Y él cuenta que las ventanas más o menos estaban abiertas, un tanto sí, las ventanas. Él estaban con los amigos ahí en el auto y de repente dice, primero, la pistola no disparó, 2 ladrones, no disparó, la pistola, no disparó del uno, ¿sí? Y en el lado de él le introduce un cuchillo que gracias a Dios no le da el pulmón. Porque el doctor le dice, donde tuviera dado el pulmón, nos vemos. Gracias a Dios no le dio en el pulmón, pero sí le hincó el cuchillo. Hermanos, mi primo no es cristiano evangélico. Él no lo interpretó, ay, es que tengo que irme. No lo interpretó así. Dijo, ay, es que tengo que, Dios me está llamando. Sí. No, él sigue. Sí, bueno. Tendrás más cuidado, ya no estarás debajo de los puentes estacionado. ¿Sí? Yo lo interpreté de otra manera. Y dije, Señor, perdóname, tengo que irme. ¿Sí? Y bueno, como confirmación, yo pedí a Liga Bíblica, hice un oficio, pedí mucho material, hermanos, para más de 200 personas. Y si daban ese material, yo me iba. Si no daban ese material, hermanos, no me iba. ¿Y qué creen? Accedieron al material. Y ese material, hermanos, un montón de plata comprándolo así. Para más de 200 personas. Y me fui. Y bueno, luego les contaría qué es lo que estamos haciendo por allá. Pero esto lo interpreté así. Este es lo mío, ¿sí? Por la gracia y misericordia de Dios, no pasó a mayores. Pero siempre Dios está llamando. Primer llamado es a tener una relación con Él, ¿sí? El segundo es, hermanos, si usted no hace caso Hechos 1, Dios le aplica Hechos 8:1, la persecución, ¿sí? Si usted, mi hermano y mi hermana, no obedece Hechos 1:8, Dios le aplica Hechos 8:1. 1:8, ¿qué dice? A ver, vayan a las Biblias. ¿Qué dice Hechos 1:8?
¿Sí? Textualmente dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y 8:1, ¿qué dice? Vaya 8:1. Hechos 8:1. ¿Qué dice? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si usted no aplica Hechos 1:8, Dios le aplica Hechos 8:1, hermanos. ¿Sí? Ojo, con esto no quiero decir que usted quizás no sea llamado a que vaya donde los Shuars, a Shuar, Guaranis, quizás no, pero aquí mismo, hermanos. En Liga Bíblica decía, sí, Dios nos dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura en Marcos 16:15, pero el pastor Danilo decía, gracias a Dios por Hechos 1:8, porque ahí nos da un orden. ¿A dónde nos dice primero? A Jerusalén. ¿Y cuál es nuestra Jerusalén? Su casa, su barrio, su comunidad, su ciudad. Ese es su Jerusalén. ¿Sí? La pregunta es, ¿está yendo a Jerusalén? Digamos lo que le pasó a los apóstoles, a los seguidores de Cristo. ¿Qué pasó con los seguidores de Cristo? Ellos no se querían mover de Jerusalén, hermanos. Ya Dios había dicho que ellos tenían que ir por las buenas, no por las malas. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Ahí estaban cómodos. ¿Para qué? Si vengo los domingos, los demás días, ¿para qué más, Señor? ¿Sí? Para concluir, tu llamado está centrado en tu propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. ¿Sí? En la traducción lenguaje actual dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Tu llamado no te beneficia solo a ti. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Como les dije, ya hay un orden, Jerusalén y lo demás. Tu llamado es elegido por Dios. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Efesios 4, del 1 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Tu llamado te hace buscar más de Dios. Salmo 119, 92 dice, si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. En la Nueva Traducción Viviente dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mí
sufrimiento. Efesios 4 del 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Efesios 4, 11 al 16. Hermanos, un detalle en esto de los pastores y maestros. En el original se usa una sola palabra, pero para darnos a entender a nosotros, los escribas, los copistas, lo dividieron en pastores y maestros, ¿ya? Y hablando de este tema, hermanos, doy gracias a Dios por esta iglesia, doy gracias a Dios por el pastor Pavón, ¿sí? Ustedes tienen un maestro, hermanos. Hay un grupo donde él nos manda las prédicas y las comienzo a escuchar y aprendo, hermanos, ¿sí? No sé si usted estará haciendo eso, pero lo que me llamó la atención fue Galión. ¿Saben quién fue Galión? ¿Sí? De hecho, él lo expuso. Quien no quiso escuchar a Pablo. Hermanos, ¿ustedes saben quién era Pablo? ¿El vecino? No, el vecino no. El apóstol Pablo, hermanos. Pablo es mi vecino, no, el apóstol Pablo. ¿Saben quién era el apóstol Pablo, hermanos? Tremendo. Y ese hombre Galión no lo escuchó. No seamos Galión, hermanos. ¿Sí? Disfrutemos de las enseñanzas del pastor Pavón, que Dios lo ha puesto en esta iglesia. ¿Sí? Disfrutemos esas enseñanzas, apliquémoslas y demos fruto, hermanos. ¿Sí, hermanos? Y por último, ahora sí, por último, una vez le hice la pregunta al pastor Hernán Arias, de la iglesia que serví en la ciudad de Durán. Le dije: pastor, ¿cómo me deshago del llamado? ¿Sí? Y él que me respondió: jamás te deshaces del llamado. Es más, solo la muerte te separa de él. ¿Sí? Solo la muerte te separa del llamado. Estamos viendo aquí los dones con la hermana y ahí va a quedar claro todo, hermanos. Ahí el Espíritu Santo va aclarando todo esto del llamado, los dones y todo esto. Romanos 11:29 dice: pues los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. ¿Sí? ¿Usted quiere deshacerse del llamado? No puede. ¿Por qué? Porque es irrevocable. ¿Usted quiere deshacerse de los dones? No puede. Hermanos, ¿sabe por qué le hice esta pregunta al pastor? Porque a donde uno va es automático. Es automático. ¿Sí? Si usted es evangelista, es automático. Así se vaya a China, dice: no, me voy a dar mis vacaciones, ya está evangelizando. Es automático.
¿Sí? Y como decía la hermana en la mañana, los hermanos van a ver y van a decirle a usted si usted tiene tal don o es llamado para. ¿Sí? Recordemos que el primer llamado que hace Dios, ¿cuál es? Tener una relación con Él, acercarnos. El resto, llamados a realizar funciones. Y termino con este testimonio, hermanos. En la iglesia Alianza, aquí en la ciudad de Quito, un día un pastor se me acerca, un pastor del cuerpo de pastores, y me dice: hermano, ¿cómo estás? El Señor te bendiga. ¿Tú eres misionero? No, hermano, yo no soy misionero. Fui donde el pastor Pablo Gutiérrez, que fue pastor de la iglesia, y me dice: Edison, qué bien que Dios te ha llamado a ser misionero. No soy misionero. ¿Sí? Pero hay que obedecer. ¿El misionero dónde tiene que estar? En el campo. ¿Sí? Esto no lo digo con pena. No, es que es así. Sino que a veces uno no quiere hacer eso, hermanos. Uno quiere cumplir sueños, metas, y el Señor dice: no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero. Punto. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado de aprender sobre esto del llamado, Señor. Pero hay más, Padre. No solamente se trata de cumplir ciertos requisitos, funciones. Es más profundo, Señor, una relación contigo. Ayúdanos, Padre, a hacer lo uno y a hacer lo otro. Y gracias, Jesús, por esta iglesia, la iglesia bíblica hoy, Señor. Que tú bendigas a cada hermano y hermana que estamos aquí presentes, Señor. Bendícelos, Cristo Jesús, y aclárales dudas, Espíritu Santo, dudas sobre su llamado, sobre sus dones. Aclárales, Señor. Pero, Padre, manos a la obra. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.